¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ya llegamos al final de nuestro programa. Es de verdad un placer trabajar para ustedes día a día, poder presentarles de alguna manera opciones diferentes para ver el mundo, para encontrarnos. Hoy, para esta sección ¿Cómo piensa la literatura?, me he atrevido a traerles un poema de mi autoría que no está recogido en ninguno de mis libros y que fue publicado en una revista que producíamos aquí en Maracaibo, la revista En Voz Alta. Este poema obedece a unos ejercicios que estuvimos haciendo por allá por el año 2012, hace más de 8 años, con respecto a hacer versiones de poemas sobre el país. Yo elegí un poema de Víctor Valera Mora llamado Maravilloso País en Movimiento, y a partir de ese poema yo creé este otro poema que se titula Cuando quiera escribirle un poema a la patria. Si me lo permiten, voy a estarles leyendo este poema y después me gustaría saber sus opiniones. Me gustaría que me escribieran al 0424-672-3597 con sus comentarios. Cuando quiera escribirle un poema a la patria, estaré en problemas. Ya no sé dónde se encuentra mi país estacionado. Debe ser un problema geográfico que arrastro desde la escuela o un síndrome de paria, una mala costumbre adquirida en la literatura, esa caja de creyones que me hace creer en el arco iris. No sé dónde hallar sus clases sociales, sus estamentos, sus campesinos o sus ricos. No sé dónde se encuentran los trabajadores del petróleo, mucho menos sé del paradero de los escurridizos artesanos, siempre tan rebeldes, tan contrarrevolucionarios, digo, contra la revolución industrial. No sé dónde hallar al pueblo, ni en cuál acera se encuentra la aristocracia. Estoy extraviado en este país que no deja de moverse, con sus balancines zigzagueantes, sus madres costureras de vela y medianoche, sus nacimientos continuos, sus ríos y sus lagos contaminados. No sé si la patria está en la esperanza del voto o en el festejo de la victoria. No distingo si la patria brinda con ron o con whisky, o si toma café todas las tardes en un sitio de caché. Si le gusta el jamón serrano o la sardina, si come yuca o lomito, si tiene carro o va en por puesto. Quizá la patria no esté en todo eso, sino en una cédula sudada en el bolsillo, sino en una fotografía familiar que acompaña al inmigrante, sino en la frialdad de un recuerdo que se niega a ser olvidado. No sé dónde está la patria. Se mueve mucho, siempre sale borrosa. Veo cruzar los edificios por los cielos, museos, casas curales, destacamentos de policías corruptos, cárceles llenas de niños, quizá una pensión de abuelos o un manicomio. En este país movido, todos los ranchos son como palacios presidenciales, y en las esquinas oscuras los obispos venden su credo. Quizá en algún callejón reconozco la mano tibia de la patria dando de comer a los perros, a las ratas gordas, a los caballos, secando para los gatos las ubres de una vaca. Quizá sea la patria y nosotros la golpeemos con nuestros mocasines negros, con nuestros pañuelos que limpian la sangre, con nuestras noticias que alejan el recuerdo. Este país que no deja de moverse, que me trae por los pelos obstinado al ver el mármol brillante de los héroes, la carcajada sonora del regente, los comensales erectos con su hambre de poder. Es el mismo país que se escurre, se mueve entre las mujeres bonitas, cruza en cada esquina, cambia de nombre, va saltando de metro a autobús, de burro a tractor, de cenicero a cáncer. Es el mismo país que se dializa 3 veces por semana, que lleva sin falta el pan a los hijos. Ese país cursi que no se rinde, aunque ya el hueco sea más grande que la pared. Y del tesoro público solo queda el petróleo por sacar.
Este país que no tiene otro oficio que moverse, que salta de un lado a otro huyendo de los políticos. Este país que no sé muy bien dónde está, ya empieza a rebelarse, con su zapateo tradicional de joropo y suelas de goma, con su gaita, su danza, su tambora, su estridencia agreste, su bravo pueblo, su alma llanera, su Felipe Pirela, traficando droga a Puerto Rico, con Simón Bolívar rico de cuna, con su José Antonio Páez rico de tumba, con sus negros, sus blancos, sus mixtos, con sus izquierdas dignas pero corruptas, con sus derechas decentes pero corruptas, con sus 8 estrellas, con su Zulia independiente, con sus barbas en remojo. Este país que se levanta, que se revela, que se pone bravo, se engorila, este país llamado Venezuela, va a ser un problema cuando quiera escribirle un poema. Esto fue parte de esas búsquedas de crear, de generar algún tipo de cambio. Lo escribimos en el año 2012, si mal no recuerdo, en el año 2012, hace ya bastante tiempo. Y espero que ustedes entiendan también el contexto de esa historia. Lo bueno de la poesía es que parece que trasciende a los momentos, y mucho de lo que está dicho ahí podría ser la verdad en este 2020, podría ser la verdad en la contemporaneidad, y quizá en el futuro sigamos teniendo el mismo país inatrapable, el mismo país con sus izquierdas corruptas y derechas corruptas, con su pequeño desastre, ¿no? Este país que a veces no sabemos definir. ¿Cómo definir a la nación? ¿Qué poetas se han dedicado a definir la nación? Hay un poema hermoso de Armando Rojas Guardia llamado País. Hay un poema hermoso de Armando Rojas Guardia llamado Patria. Y hay un libro de la gran Yolanda Pantín llamado País. Esas búsquedas de la simbología, de la poesía, de definirnos como nación. También podríamos nosotros recurrir a otro poeta caraqueño, a otro poeta que hizo vida en Caracas, como Caupolicán Valles, que escribió aquel maravilloso poema Duerme usted, señor presidente, que le valió el exilio durante el gobierno de Betancur. Y otros muchos, ¿no? Antes, si nos vamos a Andrés Eloy Blanco, cómo hizo para definir la conducta del venezolano a través de su Juan Bimba. Hay una mezcla en el programa de hoy. Hemos visto la importancia de la poesía de cierta manera espiritual y mística. Hay una mezcla entre la actitud del poeta, la razón que tiene el poeta de ser para transformar las cosas con la palabra, y la actitud que pueda tener quien lo recibe, ¿no? Vamos a pensar en lo que decía Benjamín Prado, ese maravilloso poeta español, amigo de Joaquín Sabina, que acabamos de escuchar hace un rato, y él nos decía, bueno, que dependiendo de las palabras que usáramos, que el poeta elegía, podíamos transformar nuestras realidades. Vamos a dedicarnos nosotros a buscar palabras para este país. Vamos a estudiar a nuestros poetas nacionales, a los poetas de Venezuela que se han dedicado a sentir, a padecer, a transformar el país dentro de su escritura. Y nosotros mismos hagamos una nueva interpretación, que quizás no sea nueva, de esta nación que tanto nos duele y que pareciese que a veces se cayera a pedazos y otras veces pareciese que estuviese hecho de una piedra tan dura que ni siquiera los golpes fuertes que está recibiendo con cincel, con martillo, con hidroneumático, con taladro hidroneumático, ni siquiera estos golpes fuertes que recibe lo van a lograr derribar. En el texto que escuchamos también en este programa, la sexta voz del coro, la voz del lago, para que utiliza el gran Otero Silo para definir al otro grande, a Andrés Eloy Blanco, es decir, un poeta definido por su país. Deberíamos darnos la oportunidad nosotros de conseguir qué nos define individualmente como parte de esta nación y después qué nos define en colectivo. Quizá
allí se encuentre una solución. Porque no hay nada peor que seguir en un diálogo de sordos. No hay nada peor que seguir desconociendo la existencia del otro. Cuando nos encontramos con la realidad política de todos los días, nos estamos encontrando con dos grupos que están tan separados, tan divididos, tan alejados y que además no hacen nada para acercarse. Es como estar peleado con el vecino, pongámoslo en algo que pareciera frugal, ¿no? Es decir, estamos peleados con nuestro vecino y podemos pasar, ¿cuántos años podemos pasar peleados con el vecino? 20 años, 40 años, 50 años, hasta la muerte. Yo creo que debemos intentar conseguir puntos de acuerdo, porque si no va a ser insufrible vivir. Salir al frente de nuestra casa y ver al vecino en el frente va a ser algo terrible, ¿no? Hay quienes plantean que no se puede negociar. Yo no estoy pidiendo negociaciones. Yo no estoy pidiendo que aquí la gente acepte que el delito exista, o todo lo contrario, que se perdonen como si fuese tan fácil perdonar un montón de cosas que han sucedido en la nación y que han sucedido en el pasado. No estoy hablando tampoco de perdón, estoy hablando de conseguir los puntos que nos definen como venezolanos. A usted lo define algo como venezolano y eso es lo que debemos de rescatar. ¿Qué nos define a todos como venezolanos? ¿Qué nos define a cada uno, a nuestros vecinos, a ese vecino que le tenemos rabia, a esa vecina chismosa que a veces nos echa vaina, a ese señor del otro partido? ¿Qué lo define a él como venezolano y qué me define a mí? ¿De qué manera yo pudiera lanzar un puente para conseguir el progreso general de la nación? Hay que quitarle la máscara a quienes no quieren que exista progreso, porque el punto de acuerdo, y esta es mi propuesta, para el futuro debe de ser el progreso, debe de ser nuestro deseo de superar la crisis que estamos viviendo. Entonces vamos a intentar desenmascarar a los que no son venezolanos desde el punto de vista de lo que nos une como nación. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente nos une, a redefinirnos, a estudiar esa definición, a crecer en esa definición de lo venezolano y después a darnos la oportunidad de apoyarnos en esa tierra firme y sólida, en esa piedra inamovible de los venezolanos, para crear una realidad fuerte, una realidad de progreso, un país que no se mueva tanto como el de mi poema, sino que cuando lo fotografiemos podamos ver un futuro de prosperidad. Ya me toca retirarme, así que por favor espero sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en estas redes sociales @librería radio. No me puedo ir sin desearle lo que siempre les deseo. Por favor, sean felices, lean poesía. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago.